Con la próxima final de la Champions League, que tendrá un duelo de estilos bien definidos, no podemos olvidar las pasadas semifinales, donde el público estableció una comparativa entre el duelo del PSG y Bayern contra el de Arsenal y Atlético de Madrid, que rozaba lo extremista, estableciendo un nuevo villano del Internet al que se denominó Harambol. Claramente esto parte como un meme, pero utilizando ciertas características del fútbol que han sido mal vistas con el nacimiento de estilos ofensivos visualmente agradables y que poco a poco fueron formando la estética aceptada de este deporte. Hoy veremos de qué se trata este concepto, un poco de su historia y qué tan válido para el deporte es su propagación. Quédense para que respondamos estas preguntas y algunas más. Recuerden darle like y suscribirse si les parece interesante este contenido. El harambol proviene de la palabra árabe haram, que refiere a algo prohibido o pecaminoso, aludiendo directamente a algo sucio que prioriza los resultados por sobre el espectáculo, el ganar como sea y el conformismo. Algo que en Argentina relacionamos directamente, de forma errónea, a la escuela de técnicos de estudiantes, siendo que Subeldía y Bilardo son los grandes precursores del videoanálisis, el estudio del rival, la táctica como prioridad y la innovación estratégica. Siguiendo con lo anterior, podemos ver cómo se han convertido en malas palabras la utilización de líneas de 5 defensores, incluso en líneas de 3 con carrileros completamente volcados a la ofensiva, equipos relegados para lastimar en contragolpes, el juego directo, la explotación al máximo de pelotas paradas y el conformismo / defensa de resultados favorables por la mínima diferencia. Cuando un equipo osa cerrar sus espacios o utilizar estas herramientas, es tildado de harambol, antifútbol o terroristas, incluso manteniéndose por dentro de los límites reglamentarios. Obviamente el término se transformó en un meme y cuando equipos con poca posesión ganan partidos, rápidamente se habla de la muerte del fútbol, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de estos equipos no ganan títulos, salvo recordados casos como el Chelsea de Tuchel, el Atlético Madrid de Simeone, los equipos de Mourinho o la Grecia de Otto Rehhagel, que se coronó en la Eurocopa de 2004. Todos con reconocidos bajones y que nunca dieron la sensación de volver a brillar, salvo Mou, que verdaderamente mostró esas mejorías con sus cambios de equipos. Más bien, son una referencia de cómo con planteles limitados en comparación a sus rivales, pudieron explotar sus ventajas y neutralizar sus debilidades de forma efectiva. Pero, vámonos un poco más atrás en el tiempo. El fútbol siempre fue una guerra de ideas y mientras surgían conceptos como el fútbol total, el Brasil del 70, la máquina de River o el Barça de Pep, en contraposición se despertaba una tendencia más pragmática donde el orden le ganaba la estética y fluidez, donde el fútbol era una supervivencia y donde el mejor ataque era una buena defensa. El Catenaccio es el principal exponente de esto y tuvo su época de gloria en los 60 con Helenio Herrera, que introdujo conceptos como el líbero y explotó el rol de los extremos desequilibrantes y veloces como método principal de conversión. Pero el eje no era defenderse para que la recuperación los deje en un escenario completamente favorable en la réplica. No se rompía el ritmo de juego, se establecía uno que les era oportuno a ellos. Siguiendo con el harambol, esta no es una definición táctica seria que se aprenda o lleve a cabo en escuelas de técnicos. Más bien es la sumatoria de elementos que parecen disgustar a las aficiones más defensoras del fútbol como un simple ente de entretenimiento, que no contemplan la cultura, identidad e importancia socioeconómica que este deporte ha constituido a lo largo del planeta. Claramente a todos como fanáticos nos molesta si el rival se encierra en un bloque bajo, si pierde tiempo o simula faltas, pero muchas veces son las únicas armas de equipos más débiles para lograr cortar el juego, incomodar al rival y hacer valer un aspecto donde sí pueden ser superiores, lo mental. Entonces, ¿está bien el creciente odio a estos estilos tácticos o debería respetarse toda idea de juego? Yo no tengo las respuestas absolutas, pero considero que el fútbol es un espacio de ideas donde conviven diferentes categorías y donde históricamente han triunfado estilos muy disímiles, dando pie a sorpresas y hazañas que marcan a este deporte como un ámbito donde todo puede pasar. El querer decidir cómo debe ganar o competir un equipo más humilde parece más un problema de autoritarismo y ego que de belleza deportiva. Es cierto que ha quedado demostrado que económicamente es más redituable una liga de estilo vistoso, pero cuando hablamos de fútbol, vuelvo a recalcar que no se habla de una sola arista. La historia, identidad y formación son elementos claves que no deben descuidarse para conseguir la tan ansiada gloria. El fútbol tiene momentos para ser ofensivo, valiente e ir por todo, pero siempre demandará saber cuándo cuidar un resultado. Esto es todo por hoy, fue un video un poco más corto, pero me interesa saber su opinión y aportes sobre la temática. Si quieren que hable de algo en particular en los próximos videos, no duden en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.